está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Busco el camino que me llevará a la redención. Espero, Señor, que tú le ilumines, tu presencia vaya con él siempre, por quiera que él estés. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Es palabra del Señor. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo, que estaba sentado ¿a dónde? Al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y lo siguió. ¿Qué mensaje le dio, no? Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y qué más, y pecadores habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y ¿quién más? Y sus discípulos. Y cuando vieron esto, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, ¿quién? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, ¿qué cosa? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que dice a pecadores, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y esto es palabra de Dios. Yo quiero leérselo en otra versión un poquito más moderna. Dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina de cobrar los impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Wow. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y esto también es palabra de Dios. Es una hermosa historia en la Biblia que nos deja reflejado el modelo a seguir. Cuando uno se convierte a Cristo y le da su corazón a Jesús, luego, como decía el apóstol Pablo a sus seguidores, decía: que sean imitadores de mí como yo de quién, de Cristo. O sea, el modelo a seguir nuestro es Cristo. Cristo es el modelo a seguir. Y aquí vemos que Cristo sabía que fue traído para precisamente llevar la palabra, el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación. Cuando Cristo caminaba, predicaba la palabra. Y cuando nosotros caminamos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Pero fíjese que cuando Cristo caminaba, dice que iba caminando y de repente vio... ¿A quién vio? A Mateo, dice, ¿no? O sea, Cristo vio un corazón. ¿Qué vio Cristo? Un corazón. Los fariseos y los religiosos de aquel entonces vieron un pecador, un fariseo, alguien que era despreciable. ¿Se acuerda? Alguna vez hablamos de la historia de los publicanos, que era gente despreciada porque ellos cobraban el impuesto para Roma y para alimentar al mismo imperio que los tenía sometidos. Así que no solamente tenían eso, sino que tenían un convenio y parte de esa cobranza le quedaba a ellos. Mientras más cobraban, más le quedaba a ellos. Entonces, ellos eran muy severos en cobrar los impuestos, ¿no? Y entonces ahí estaba este hombre despreciado por todos aquellos religiosos y por su propio pueblo. Pero cuando Jesús pasa caminando, curiosamente ve un corazón necesitado. Y ahí hay un ejemplo a seguir. Porque andamos por la vida, ¿no? Y conocemos personas en la vida, en el cotidiano andar, ¿no?
Y muchas veces nuestra carnalidad nos hace ponerle rótulos, ¿sí? Nos hace ponerle nombres. Entonces uno ahí empieza a dar este fulano, y más que lo que es la persona, se habla de lo que hace la persona, ¿sí o no? Y entonces vemos que hay mucha gente muy despreciable, mucha gente que hace muchas cosas que dañan a otro, que lastiman a otro, y no solamente eso, sino que mucha gente que vive, podríamos hablar de alguien hablaba hoy a la mañana de alguien avaro, ¿no? Alguien ambicioso, avaro. Le contaba la historia de que cuando recién empezamos a venir a Los Cardales, y alquilamos la propiedad a alguien que era muy avaro, por unos días de vacaciones. Y esa persona era una persona que se movía ahí, entonces estábamos ahí, tenía un hermoso hogar y empezó a traernos leña. Tomen para que se caliente. Nosotros felices, qué atento, qué amable. Entonces poníamos la leña. Y cuando nos fuimos, le íbamos a entregarle las llaves, un ejemplo, eran 10 el tema del alquiler, 100 era de leña, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? No, usted me tiene que pagar la leña, toda la leña que di me tiene que pagar. Y mientras estábamos esos días ahí se sentía un ruido, y entonces agarró y como a las 2, 3 de la mañana se sentía que andaban a los tiros y perros, y yo digo, y al otro día le pregunto, ¿qué pasó? ¿No sabe qué pasó? Que había tiros. No, a las 3 de la mañana escuché ruido y salí a dar vueltas hasta las 5 de la mañana. Por todo el predio, pues yo soy así, solté los perros y Entonces uno ve a alguien atribulado y a alguien muy mal por lo que pudo lograr, pudo conquistar. No, por eso es interesante lo que dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios no añade ni tristeza ni dolor. Si cada vez que uno adquiere algo, eso va a significar que vas a tener que estar agobiado por sostener o mantener lo que tenés, eso no viene de Dios. Pero cuando alguien puede disfrutar lo que tiene, esa persona tiene la bendición de Dios. Así que cuando uno ve un corazón necesitado. Para los religiosos Mateo era un avaro, era alguien despreciable, era alguien que hacía mal las cosas porque encima los perjudicaba. Pero para Jesús era alguien que necesitaba ser lleno del amor de Dios. Así que ahí pasa Jesús, y cuando pasa le da un mensaje contundente. ¿Y el mensaje cuál fue? Sígueme. Pero hay algo interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, salgo por la calle y digo, sígueme. Pero la pregunta es, cuando digo sígueme, y ellos nos observan, ¿a quién van a seguir? Porque si somos personas que vivimos a Cristo, que tenemos a Cristo, que más allá de nuestros errores estamos trabajando para que Cristo sea glorificado, entonces eso nos da autoridad para poder dar un mensaje tan sencillo como sígueme. Porque curiosamente la gente necesita liderazgo, la gente necesita mentores, ¿sí? Cuando usted ve que hoy, por decir así, la televisión o los medios de comunicación, no sé, aparece algún grupo, alguna cosa, y ya no, entonces se peina con el mechón para acá y de color verde, y al rato usted ve que por afuera andan 100.000 de mechón para acá y de color verde, ¿sí o no? Entonces la gente busca un modelo a seguir, busca cosas, la gente está buscando. Las personas, los seres humanos, a partir del momento que deciden darle la espalda a Dios, cortan esa relación con Dios y andan por la vida buscando a ver qué seguir y qué copiar. Y entonces de repente ven, ¿no? Uno entra a una caverna y ve que los hombres están alrededor de una hoguera adorando el fuego. Y pasaron millones de años y ahora cuando se hace una fogata, ¿qué hace? Allá y están buscando, ¿no? Vamos a seguir un modelo. ¿Cómo es esto? Dice, usted haga un muñeco de la forma de su suegra y vaya y póngalo allá. Dice. Entonces ahí sale la gente con el muñeco para allá, ¿no? O sea, la gente busca algo para seguir. La gente está deseando encontrar algo para de alguna manera sentirse mejor. Pero Jesús tenía algo muy especial. Tenía el reino de los cielos sobre su vida. Ahora usted dice, claro, era Jesús. Bueno, Jesús era Cristo. ¿Y nosotros cómo nos identificamos? Cristiano, quiere decir que somos ¿qué cosa? Un pequeño Cristo. O sea que lo que la gente veía en Cristo, lo tiene que ver ¿a dónde? En nosotros. Y entonces ya no va a hacer falta, no sé, tratar de alguna manera de traerlo a la fuerza, sino que la gente nos está observando si hay Cristo en nosotros. Porque cuando la gente encuentra a Cristo en nosotros, entonces la gente quiere lo que tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que acá Jesús nos deja un hermoso ejemplo. Él ve a alguien
y no le pone el rótulo que le ponía a todo el mundo. No lo desprecia como lo despreciaba a todo el mundo, sino que vio que había un corazón que necesitaba amor. Y entonces Jesús viene y dice, sígueme y sé mi discípulo. No solamente sígueme para conocerme, sino que sígueme para copiarme, sígueme para imitarme, sígueme para vivir lo que yo vivo, para tener lo que yo tengo, ¿no? Un discípulo en aquel entonces era eso, ¿no? Alguien que dejaba todo y seguía a su maestro, y su maestro lo formaba para seguir avanzando en la vida. Por eso se acuerdan que hablamos que ese Nicodemos, ese Gamaliel, que era uno de los maestros reconocidos de aquel entonces, no tomaba a cualquiera. Los maestros de aquel entonces no tomaban a cualquiera porque ellos miraban bien a la persona, la estudiaban a ver si iban a lograr ser imitadores de ellos, porque ellos no querían fracasar en eso, porque ahí sí manchaban su nombre. Entonces era como las grandes universidades que hay ahora, ¿vio? Usted dice, y yo voy a Harvard. Harvard, ¿eh? Bueno, entonces en Estados Unidos, ¿no? Y uno dice, wow, ¿en qué universidad se recibió usted? Entonces uno, claro, pero ahí no entra cualquiera, ¿sí o no? O sea, entran los que saben que tienen una calificación muy alta, y cuidando porque es el nombre de aquella universidad, es el nombre, la reputación. Pero curiosamente Jesús nos muestra otra cosa. Nos muestra que cuando Él elige a sus 12, ¿a dónde los elige? Busca el monasterio del momento y dice, a ver, vengo a buscar a 12 bien, dijo así. Salió y empezó a buscar, y curiosamente este Mateo pasó a ser uno de sus discípulos. Este Mateo pasó a ser uno de los que los iba a seguir, y luego iba a continuar el trabajo que vino a hacer Dios a la tierra a través de Jesucristo. Así que entonces hay esperanza, porque si lo pudo hacer con un corazón avaro, un corazón mezquino, un corazón malvado, ¿cómo no lo puede hacer con tu corazón? ¿O cómo no lo puede hacer con mi corazón? Eso nos da esperanza. Amén. Y entonces vemos aquí que Él agarra y le hace este gran mensaje: sígueme y sé mi discípulo. Y entonces Él se levantó y dejó todo, ¿y qué hizo? Lo siguió. Porque eso es lo que hace una persona cuando está llena de Dios. La otra persona es cautivada. Y la Biblia dice, correrán a ti, ¿por qué? Por causa de mí, dice Dios, correrán a ti. Entonces cuando Dios te llena, Dios te empieza a usar, y entonces la gente corre a vos, no porque vos seas algo, sino porque tenés a alguien. Amén. Si no, nos ponemos como aquel burrito que entraba y todos aplaudían y ponían mantos en y si el burrito podía hablar, no, pobre burrito, ¿cómo la liga, ¿no? Él solo llevaba a Jesús. Dice, mirá qué lindo, me ponen mantos, me aplauden y todo. Se olvidó de que en el lomo llevaba a alguien. ¿Cómo se llamaba? Entonces la verdad es esta, ¿no? Tenemos que tener y saber que necesitamos ser llenos de Jesús para poder salir a buscar sus discípulos. Amén. Entonces Él dice que lo lleva, y de repente este hombre que encuentra lo que estaba buscando, curiosamente prepara una cena en su casa, invita a Jesús y a sus discípulos, ¿y a quién más? Y a otros como Él, y a otros que eran como Él, y a otros que Él sabía que estaban tan vacíos como Él. Y entonces dice que ahí vinieron. La otra versión dice muy fuerte, ¿no? Lo que dice esta versión más moderna. Dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto a muchos cobradores de impuestos y a otros pecadores de mala fama. Wow. Imagínense el pastor en una cena en una casa con pecadores de mala fama, ¿no? Imagínense. Pero qué buen ejemplo nos deja Cristo al saber que precisamente uno está ya preparado para salir a llevar la medicina espiritual. Amén. Por eso necesitamos llenarnos de Dios, por eso necesitamos reconocer a Cristo y trabajar en nuestra vida para estar lleno de Dios, para que cuando salgamos y encontremos a alguien en necesidad, podamos presentarle a Cristo. Pero también mire lo que hizo este Mateo, que ni bien había conocido a Cristo y ya había sido impactado por el Señor, no se quedó en la casa, sino salió a buscar a los otros que estaban como él. Entonces volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo
¿Cuándo estoy preparado para salir a evangelizar? ¿Cuándo cree usted? En el momento que se convierte. Si usted está esperando, no sé orar, no sé nada de la Biblia, no, la gente no quiere saber de Biblia. La gente quiere saber qué hizo Cristo en tu vida, qué pasó en vos, qué es lo que recibiste. La gente quiere verte lleno del Señor y sencillamente uno tiene que salir a convidar lo que recibió de gracia, convidarlo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice más tarde, cuando Mateo invitó a todos estos cobradores de mala fama, y cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Dice, wow. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda es la mirada de alguien religioso, ¿no? No mira con ojos de compasión, no mira con ojos de amor, sino que mira con ojos de juicio. Y ya para ellos eran escoria, era algo que no se podía rescatar. Pero qué bueno que Cristo nos mira de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, aunque no damos vuelta y damos vuelta, pero Cristo siempre con los brazos abiertos, esperando que volvamos a Él para amarnos, para llenarnos y para enviarnos. Amarnos, llenarnos y enviarnos. Cosas que tenemos que hacer. Dejarnos amar por Él, recibir su amor, recibir su perdón, perdonarnos nosotros, llenarnos de Él y salir a compartir lo que Dios puso en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este relato hay algo muy interesante. Llega al versículo 12 y dice, Jesús los oyó y dijo, la gente sana no tiene necesidad de médico, los enfermos sí. Entonces meditaba en esto, ¿no? Esas enfermedades espirituales. Meditaba la responsabilidad de un médico. Meditaba en los años en esta mañana y calculábamos algo así como 22 años para llegar a lograr el título de medicina. Pero luego ese título no te hace ya apto solamente para eso, sino que es toda una vida, sigue por detrás de preparación. Y no solamente eso, sino la responsabilidad que asume alguien que va a ejercer la medicina. Porque si llega a ser una mala praxis, ¿qué le pasa? No solamente una demanda, sino que puede llegar a ir preso. Si alguien le quita la vida a alguien de una forma negligente, tiene que pagar no solamente con sus bienes, sino también con la privación de la libertad. Entonces, qué interesante cuando Jesús nos compara, de alguna manera compara a aquel que lleva el mensaje como un médico. Eso habla de estar preparado y habla de responsabilidad, de ser responsable. Y qué lindo porque la universidad donde se aprende eso se llama misericordia. Dice, vayan y aprendan, misericordia quiero antes que sacrificio. No, esa es la universidad. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo saber? Mucha gente tiene miedo, pero cuando uno se pone en la miseria del otro, cuando uno se pone a vivir lo que el otro está viviendo, y entonces uno tiene el dolor que el otro tiene y sencillamente que hace, sí, pero mis recursos o mi posibilidad no me da para ayudarlo. Bueno, pero hay una ayuda espiritual que podemos hacer. ¿Cuántos saben cuál es la ayuda? La oración. La oración. Somos personas del reino de los cielos, y en nosotros está el poder de la oración. Y cuando encontramos a alguien que está en miseria, que está sufriendo espiritualmente, mire, usted puede encontrar una persona que pueda estar muy sólida económicamente, muy sólida familiarmente, pero si no tiene a Cristo, esa persona está sufriendo espiritualmente. Puede encontrar una persona un desastre y todo mal, y esa persona también está sufriendo espiritualmente. Y para los dos es el mismo remedio. Es la oración, es rogar a Dios, es clamarle a Dios para que haga una intervención divina. Es decirle a Dios, Señor, toca esa vida, Señor, transfórmalo. Orar por sanidad por esa vida, orar, tomar la autoridad del cielo y golpear los cielos con oración. Y entonces ahí se desata realmente la función de cada uno de nosotros. Saber que somos médicos espirituales a través del poder que opera a través de nosotros. El poder de Dios a través de nosotros por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Así que es interesante porque aquellos que no entendían, Jesús los manda a estudiar. Dice, vayan y aprendan. Y aprended, dice. O sea, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Qué interesante, porque Dios aún no descarta a esas personas que tienen una mala lectura, ¿no? No lo descarta, sino que dicen, no es como ustedes están diciendo. No tienen que ver como ustedes están viendo. Tienen que cambiar, tienen que aprender. Y lo más hermoso que le puede pasar a una persona es reconocer que necesita aprender. Porque conoce gente que se lo sabe todo. Entonces uno le dice, no, porque esto. Entonces, ¿qué hace uno? Guarda silencio, se calla la boca. Porque si una persona se lo sabe todo y los resultados en su vida evidentemente son contrarios a lo que dice saber, entonces hay un problema, pero ya no es ni de Dios ni suyo, sino que es de la persona que no quiere aprender. ¿Cuántos quieren aprender? A ver, levanten la mano. Yo quiero aprender. Cada día tengo que aprender, cada día. Cada día me levanto y aprendo, y empiezo a ir a la Universidad de la Misericordia, y ahí aprendo cada día. Y Dios prepara todo para entender misericordia. Entonces pasamos por valles que nunca hubiéramos querido pasar, pero eso nos enseña la misericordia, ponernos en la miseria del otro. Así que bienvenido a la tarea del Señor, bienvenido a hacer la obra de Dios, bienvenido a tomar lo que Dios tiene, esto tan hermoso para tu vida. Pero lo importante es poner la palabra por obra. La fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. Entonces, ¿cuántos creen que Dios les ha hablado en esta noche? Entonces significa que tenemos que ponerlo por obra. Somos pequeño Cristo. Salgamos por la calle, cuando veamos a alguien con un corazón que todos lo desprecian, ¿qué tengo que hacer yo? Convidarle a Cristo. ¿De qué manera? Leyéndole la Biblia. Dice, no. Mostrándole que Cristo está en mí. Mostrándole, hay un evangelio que no se predica con palabras. ¿Se acuerda? Predica todo el tiempo el evangelio. ¿Y qué pasaba? Y si es necesario, habla. ¿Por qué? Porque la gente está leyendo de vos el evangelio del ejemplo, el evangelio del testimonio. Ah, pastor, pero todavía bueno, seguí cambiando. Si Dios, mira, Dios lo que ve son el corazón. Cuando Dios mismo dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿De quién estaba hablando? Cuando vemos la historia de David, ¿cómo fue David? Wow, tuvo las suyas también, ¿no? David también se equivocó, David también muchas veces fue desobediente, pero siempre tuvo algo que destacó la vida de David. ¿Cuál era? Que siempre reconoció su estado de pecador y corrió a buscar la gracia de Dios. Corrió y trató siempre de respetar lo que Dios le había dicho y le había pedido. Aún en momentos muy cruciales, él sabía que Dios le había enseñado algo y no tenía que hacerlo a su manera. Yo quiero orar a Dios en esta noche. Por favor, cierre sus ojos. Y orar para los que están a la distancia. Quizás usted dice, hace tiempo que no pasa nada en mi vida. O hace tiempo que estoy buscando qué seguir. Quizás está siguiendo muchas religiones. Quizás anduvo por muchos lugares buscando el maestro ideal, el lugar ideal. Pero nada pasó. Déjeme decirle algo. Jesús en este momento está llegando a tu vida. Jesús en este momento está diciendo, sígueme. Y como hizo Mateo que se levantó, dejó todo y lo siguió. Pero dijo, sígueme para ser mi discípulo. Sígueme para conocerme y conocer mi camino. Sígueme porque tengo mucho para enseñarte. Dice que él se levantó y lo hizo. Porque algo encontró que no lo tenía. Yo estoy seguro que la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios en tu vida, saber que Dios en este momento te está visitando, saber que Dios en este momento está golpeando tu corazón, eso está marcando y dando testimonio de que hay algo diferente. Y no solo son las personas que hemos decidido seguir a Cristo, sino el mensaje de la palabra de Dios. La palabra del Señor está golpeando en tu vida y no es casualidad que de tantas maneras Dios llegue a tu vida. Que esté llegando a través de literatura, que esté llegando a través de este programa a los cierres de la edición, que esté llegando a través de la 96.9, a través del internet, que Dios te está saliendo al encuentro y te está diciendo, sígueme. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que el poder de tu palabra toca esas vidas ahora. Y declaro en el nombre de Jesús que lo que no pudo lograr, Señor, en tantos años, ahora a través de tu poder y tu presencia, llega a esas vidas en el nombre de Jesús.